Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. El presidente del PLD se declara garante de la próxima victoria del PLD. Endosa su fuerza al partido. Entusiasmo en el PLD. Roberto, Gedeón y Manolo analizan la situación. A todos ustedes, gracias por acompañarnos este lunes. Bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. En el día de ayer, ya es de todos conocido, se celebró un encuentro en el Palacio de los Deportes organizado por el presidente Fernández y muchas de las personas que han venido activamente promoviendo la llamada recogida de firmas a favor de su repostulación. Este hecho en el que intervino el presidente Fernández con un discurso central ha sido sujeto de múltiples interpretaciones, hay unos que sostienen haber escuchado algo, otras otra cosa. Se han sucedido cantidad de interpretaciones. Esta noche, pues, tanto Gedeón Santos como Manolo Pichardo, como quien les habla, los tres en nuestra condición de voceros de la candidatura de Danilo Medina, vamos a hacer un ejercicio para tratar de entender qué fue lo que pasó allí y una mirada desde la candidatura de Danilo Medina. Porque si usted mira el acto de ayer desde la perspectiva de la oposición, evidentemente que usted va a ver algo, quizá distinto a lo que puedan verlo los que estuvieron allí. Si usted mira esto desde la candidatura de Danilo Medina, es otra la mirada. De manera que nuestro papel esta noche es aportar, compartir con ustedes una mirada desde la candidatura de Danilo Medina de lo que ocurrió en el día de ayer. Tratar de entender a nuestro juicio, ¿verdad?, cuáles son las consecuencias, las implicaciones del acto del día de ayer. Y lo vamos a hacer de esta manera, vamos a hacer una ronda y los tres podamos ofrecer nuestras opiniones, intercambiar, evidentemente podemos interrumpirnos en todo esto, ¿no? De modo que vamos a cambiar el formato habitual en la que yo hago de impertinente. Esta noche voy a tratar de compartir en mi condición también de portavoz vocero de Danilo Medina junto con Manolo Pichardo y Gedeón Santos. Gedeón, ¿usted podría iniciar, verdad? No, yo quiero aclarar primero que nada, somos dos portavoces, o sea, hay dos voceros y un solo portavoz. Y un portavoz, adelante. El único portavoz es Roberto Rodríguez Marchena. Que quede claro aquí. Bueno, nada. ¿Qué pasó ayer? Bueno, vamos a empezar por lo primero. Ok. Hay un impedimento constitucional. Sí. Que dice que no puede presentarse el presidente Leonel Fernández a un nuevo mandato presidencial o a una nueva elección. Ese es un hecho incontrovertible. Cierto. Hasta ahora, la sociedad dominicana ha estado conteste con que esto no puede cambiarse. De hecho, el cardenal López Rodríguez, apenas antes de ayer, creo que el sábado, o ayer, creo que lo entrevistaron en La Vega, y dijo que esa constitución no se podía cambiar porque apenas acabábamos de inaugurarla, sí, y que el presidente hizo lobby con ellos, incluso creo que mencionó él mismo, para convencerlo y convencer a la sociedad de que apoyara esa constitución, y que cómo era posible que entonces, luego de todo ese lobby para que se apoyara la constitución, ahora vengan a pedir que se cambie. Eso decía el cardenal en una entrevista que le hicieron, creo que en La Vega ayer. Sí, y dijo además que no sería elegante. Sí, dijo además que no sería elegante. Lo mismo que también el monseñor Camilo. Entonces estamos hablando de autoridades máximas de la Iglesia Católica, pero lo mismo, por la misma vía se han pronunciado los empresarios, la sociedad civil, organismos internacionales, la sociedad prácticamente en general. Es decir, no hay ninguna brecha, no hay ningún hecho social, político, internacional, que diga que es posible cambiar esa constitución. Entonces, para mí, esa es la primera premisa para analizar lo que pasó en el acto de ayer. Recuerden bien esa palabra, premisa. Es decir,
no existe posibilidad de que el presidente pueda presentarse como candidato bajo el actual sistema constitucional dominicano. De esa premisa parte el análisis. De ahí parte todo. Entonces, muy bien. Adelante, Gedeón. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, hay un grupo de funcionarios del gobierno, algunos compañeros del PLD, otros no, que han insistido en que el presidente tiene que presentarse como candidato. Ese es un deseo que se le puede respetar a cualquier persona, pero lo que no están entendiendo esos compañeros y esos amigos del presidente o gentes de otros partidos políticos que están impulsando un proyecto de esta naturaleza, es que están con eso instigando al presidente a violar la Constitución. Pero no a violar cualquier Constitución, sino a violar su propia Constitución. La Constitución que el presidente promovió, que convenció a la sociedad de que era la mejor, que en su discurso de promulgación de la Constitución dijo que era una revolución democrática. Entonces, el que este grupo de personas, de compañeros, inste al presidente a violar la Constitución, creo que es el primer elemento a comprender de lo que pasó ayer. El segundo elemento es que el presidente no se viera tentado a aceptar esa violación a la Constitución y que de alguna manera rechazara la violación a la Constitución y dijera que le endosaba esas simpatías a su partido, al partido que él preside. Yo creo que ese es el segundo elemento importante a partir de la primera premisa de que él no puede presentarse porque la Constitución se lo prohíbe. Muy bien. Entonces, visto eso así, tenemos que ver qué cosas se pueden entender a partir de estos tres elementos de lo que pasó. El PRD quiere presentar al PLD como un partido dividido, como un partido en el que el presidente Fernández primero quiere violar la Constitución, que la va a violentar y que se va a presentar como candidato. Yo no entiendo a veces por qué el PRD está instando o como que uno siente que desea que el presidente se presente. Me luce que quizás que es para hacerle daño al propio presidente, para que quede mal ante la historia o lo que fuera. No, al partido. Y al partido, ¿verdad? Claro. Y en segundo lugar... Quizás entienden que es una estrategia válida para aglutinar fuerzas, compactar fuerzas PRDistas. Por ahí anda. Pero yo Sí. siento que el PRD siente este deseo, porque yo noto en la mayoría de sus comentaristas que hablan como con un deseo de que el presidente se presente. Sí. y que viole la Constitución. Pero además no solo eso, Gedeón, sino que están dando una interpretación antojadiza al acto de ayer. O sea, ¿qué fue el acto de ayer? Lo que tú decías, bueno, primero partiendo de la premisa, ¿no? Sí. El presidente no puede. Hay una prohibición constitucional, por demás, una constitución de él. Bien, eso está definido y está claro. Hay un grupo de compañeros y amigos, como tú dices, que están, que se prestaron a recoger firmas. Se dice, sus organizadores dicen que 2.200.000 firmas que le presentaron al presidente de la República para que se repostule. El presidente de la República habla en el acto y dice que recibe estas firmas y que las endosa al Partido de la Liberación Dominicana para que el Partido de la Liberación Dominicana decida lo que hará con ello. Obviamente, el Partido de la Liberación Dominicana tiene el próximo 26 de junio, el Congreso Elector o la convención para elegir su candidato. Entonces allí tendrá que tomar una decisión. Bueno, entonces el presidente lo que ha dicho es, estoy poniendo en manos del Partido de la Liberación Dominicana los 2.200.000 firmas. ¿Qué ocurre? Yo veo los medios de comunicación hoy y escucho algunos comentaristas pro PRD o PRDistas declarados. Y como tú dices, Gedeón, la idea es como, pareciera que quisieran que en el partido hubiera una confrontación. Y entonces... Sí, porque, perdón, si el presidente se presentara violando la Constitución, crearía, entienden ellos, un caos interno, porque obligaría a que otros precandidatos se enfrentaran al presidente. Y ellos estarían fascinados con un enfrentamiento entre compañeros del PLD. Pero no es por ahí. Lo que yo pienso es, y creo que lo dijiste tú, Roberto, en un programa en la mañana, es que ellos quisieran que el presidente inscriba su candidatura, que no creo que esté en la cabeza del presidente
y que no creo tampoco que esté en la cabeza de nadie inscribir al compañero Leonel Fernández en la reunión del Comité Central, porque ellos entonces tomarían esto de pretexto para armar un frente antireeleccionista, Claro. de partidos y de la sociedad civil. Entonces, ese es el deseo, y por eso están retorciendo lo que ocurrió ayer. ¿Por qué retorciéndolo? ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República? Tengo 2.200.000 firmas y yo soy el garante de estas firmas para que se conviertan en votos. Y entonces lo estoy endosando al Partido de la Liberación Dominicana. No dijo más de ahí. Todo lo otro son inventos. Todo lo otro es traer por los cabellos algo que no se dijo y que no existe. Entonces, esa es la intención. La intención es, primero, de ver como que en el partido, como tú decías, hay problemas internos, que no lo hay. Porque aquí está claramente establecido lo que va a ocurrir. El día 10 se reúne el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y el 26 de junio, siempre me confundo, de junio, no es que yo siempre me confundo con la Revolución Cubana. Sí, ese día entonces nosotros vamos a elegir un candidato. Ahí no hay problemas y no habrá problemas como ha ocurrido en el Partido Revolucionario Dominicano. Yo pienso que está claro. Yo pienso que ahí el presidente de la República terminó de despejar las dudas que pudieran haber en torno a si él se presentaría o no como candidato. Creo que no, está claramente establecido. Yo creo que lo interesante en todo esto, y ustedes lo han advertido, es que se le quieren atribuir intenciones que el presidente de la República en ningún momento ha manifestado. Es decir, me ha pasado que personas me dicen, el presidente dijo que se va a repostular. Digo, ¿pero en qué momento lo dijo? Bueno, no sabría decirte. Entonces, pero ¿por qué estás afirmando que el presidente se va a repostular? Entonces, lo que observo es que hay mucho de interpretación y poco de sujeción a los hechos reales, a las palabras del presidente. Personalmente creo de que el presidente Fernández, tal como ha dicho Gedeón, también parte de la misma premisa de que él no puede, porque este hombre ha sido presidente 3 veces, es un hombre racional, a cualquiera le gustaría quedarse en el poder, pero tampoco es loco. Claro. Además, aún usted fuera loco, hay fuerzas sociales y económicas que le impiden las locuras, porque muchas veces las personas quieren explicar los procesos sociales, los cambios que suceden en la sociedad, solo desde la esfera de lo político. Y Gedeón mencionaba el caso de la Iglesia Católica, que es un poder fundamental, un poder espiritual importante. Entonces, tú tienes que explicarte a partir de todo eso. Y yo creo que el presidente Fernández está muy claro de que él no puede violentar ni subvertir el orden constitucional. Y por eso yo creo que fue importante, desde que se organizaron las juramentaciones de nuevos PLDistas en San Francisco de Macorís, sus declaraciones diciendo de que él, y va en el mismo tono, de que él propiciaría unas primarias, un congreso elector democrático y transparente, y que él sería el primero en reconocer a cualquiera que salga, y repitió, óigase bien, cualquiera que salga, o sea que estaba dando un mandato muy claro de que respetaría la decisión de los y las PLDistas. En ese momento, en aquel entonces, habló también de su condición de garante como presidente del partido. De modo que yo entiendo que el presidente Fernández, que resume en él una fuerza fundamental, la fuerza fundamental 96, 2000, 2004, 2008, 2012, está organizando una retirada ordenada de sus fuerzas. Si lo miramos así, a partir de la premisa que ha planteado Gedeón, que me parece correcta, que además siento que es compartida por el propio presidente de la República, entenderemos el desmonte que ha venido haciendo el presidente Fernández, pero dentro de una estrategia de retirada ordenada. Lo que quisiera la oposición y muchas personas es que el presidente desbandara sus fuerzas. Y el presidente Fernández es un político y a él responden fuerzas sociales y económicas. Y entonces él tiene que preservar esas fuerzas. Entonces, ni nosotros, ni cualquiera puede pedirle a un político que comete el suicidio de cometer una retirada desordenada. Todo el mundo sabe que una retirada desordenada hace vulnerable
a cualquiera que lo haga, siempre es preferible. Entonces, para mí el presidente para mí está muy clara esta retirada. Yo creo que el acto fue un acto que tuvo elementos positivos, muy positivos, pero eso lo vamos a ver después de la pausa porque ya se nos agotó este tiempo. Volveremos enseguida, seguiremos con este tour, con esta reflexión sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió ayer. Vamos a la pausa. veces algunos amigos me paran en algún pasillo y me dicen, ustedes sí son ingenuos. Sí, es verdad. Me imagino que ustedes también. Sí, cantidad de veces. Ustedes no ven qué es lo que está pasando, Sí. que se ve claro que... Entonces yo vuelvo y los remito a la premisa original. Claro. Entonces como que lo piensan, porque a la gente se les olvida de que realmente hay una constitución y de que es difícil eso cambiarlo y todo esto. Y entonces hoy me he encontrado personas que me han dicho que qué ingenuo soy yo, porque he dicho que yo no he visto nada malo en ese discurso y que a la larga ese discurso terminará beneficiando a Danilo Medina, porque si esas 2.200.000 firmas se convierten en votos y se le endosan al partido y el partido elige un candidato, Claro. por vía de consecuencia, esos 2.100.000 votos son para Danilo Medina. Entonces, yo no veo cuál es el problema. Entonces le digo yo a los amigos, qué ingenuo tú eres. Y yo no soy ingenuo. Lo que estoy es viendo un presidente, el presidente del Partido de la República, que está acumulando sus fuerzas para endosársela al PLD y el PLD va a elegir a Danilo como candidato. Yo pienso que en el fondo también esto es lo que llena de miedo y de pavor al PRD. Porque imagínense ustedes, un presidente Leonel Fernández con sus fuerzas endosadas al Partido de la Liberación Dominicana, él como presidente del partido y presidente de la República apoyando fervorosamente a un candidato, más las fuerzas que Danilo Medina ha logrado acumular en todos estos años, todos estos frentes, todos estos equipos de trabajo, sector externo, etcétera, que él ha exhibido durante estos años. Todas esas fuerzas juntas trabajando, esa unidad de Leonel Fernández y Danilo Medina, más los otros precandidatos que sé que cuando pase el proceso también van a endosarle sus fuerzas a Danilo Medina, eso es imbatible, Roberto. Claro, así es. O sea, un PLD unido, Leonel Fernández, Danilo Medina, eso es imbatible en esta sociedad. Y yo pienso que a eso es que le tiene pavor el PRD. Ya lo demostró en el 2010. Oh, pero por Pero supuesto. eso es precisamente lo que planteó Leonel Fernández en el discurso. Exacto. Tú sabes que tú hablabas de la gente que te pararon. Sí. Algunos 15 minutos después de terminar el discurso, me llama un amigo que tú conoces también, el PRD, y me dice, ¿qué viste en el discurso? Le digo, bueno, todo está definido. Yo creo que el presidente ahora le ha endosado de manera indirecta los 2.200.000 firmas que lo convertirá en voto a Danilo Medina. Me dice, Danilo Medina, pero él no mencionó a Danilo Medina, me dice. Y bueno, no tiene que mencionarlo, Danilo Claro. Medina será el candidato del Partido de la Liberación. Yo lo veo de otra manera, digo yo, así. Yo lo que creo es que él dejó en manos del partido su reelección. Entonces, como es un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, yo me doy cuenta que está trabajando más el deseo que el razonamiento, que la lógica. Y le digo yo, ¿en algún momento el presidente habló de reelección? Porque si nosotros y entonces me puse a dudar y decidí ver el discurso del presidente otra vez. Incluso esta mañana, cuando veo un titular de un periódico que dice, Leonel deja en manos del PLD su reelección, digo yo, pero me equivoqué, Leonel dio un discurso diferente que yo no vi, y entonces decidí leer el discurso de nuevo, y cuando lo leo me encuentro que no, que el presidente Fernández siempre habló del Partido de la Liberación Dominicana, habló de los votos obtenidos por el partido durante todo el tiempo, durante las elecciones que hemos ganado, las elecciones congresuales, las elecciones presidenciales, y termina diciendo que lo endosará al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, como hemos venido hablando aquí hace un rato, yo lo que pienso es que es más un deseo del PRD que lo que ocurrió realmente, porque a lo que se le teme es a esta unidad, a un Partido de la Liberación Dominicana que se ha convertido en la primera fuerza y además un partido con una obra de gobierno que está ahí ante la vista de todos y un PRD también con una obra de gobierno fallida, que es un referente fresco que tiene el pueblo dominicano. Ante esta situación, evidentemente, que el Partido de la Liberación Dominicana retendrá el poder.
Yo decía que había elementos positivos a destacar en el discurso del presidente ayer y podría enumerarlos, y podría comenzar por el primero, y es el hecho que ustedes han mencionado del endoso de los votos que él tiene en su haber al Partido de la Liberación Dominicana. El hecho de que el presidente diga que endosa y que es garante de la victoria del PLD, yo creo que debe ser un motivo de regocijo de todos los PLDistas, los y las PLDistas, hombres y mujeres, porque estamos escuchando a un hombre que está comprometiendo su imagen, toda su historia personal y política, a favor de una quinta victoria consecutiva del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto, además, yo agregaría, es un claro mentiz a las afirmaciones que por mucho tiempo también hizo la oposición, sectores interesados de la oposición y algunos medios de comunicación que se toman algunas licencias de interpretación de la realidad o de los hechos. Recuerdo que en algún momento se sostenía, sin ninguna razón, de que el presidente Fernández preferiría que su partido perdiera antes de que ganara Danilo Medina. Y en ocasión del pacto de las corbatas azules les cayó como anillo al dedo. Ahí está. El presidente Fernández escogió, se entendió, hubo una entente, un entendimiento entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, y todo indica, incluso se habló muchísimas tonterías que no voy a citar aquí, creo que sería una imprudencia citarlo, de que efectivamente Leonel preferiría a Miguel Vargas. Después de los resultados de la convención PRDista en la que salió airoso Hipólito Mejía, pues una vez más, aquí está la muestra. Leonel Fernández va a preferir a Hipólito Mejía que sea presidente antes que un PLDista. Y cuando decían antes que un PLDista, ese PLDista era Danilo Medina, claro está, porque es quien encabeza las encuestas internas desde hace muchísimo tiempo, de manera muy holgada. Entonces, esa intervención del presidente, de que él va a ser un ente activo por la victoria de su partido y que él era el garante. Ese es el verdadero significado de la palabra garante. No es un gesto de vanidad o de alarde, ¿verdad?, del presidente, sino de que él está comprometiéndose a eso. Por otro lado, el endoso al partido, lo que está diciendo es que no está endosando su simpatía a algún candidato en particular, cosa que yo le entiendo correcta, porque un presidente de un partido no puede favorecer a uno u otro candidato. Efectivamente, un presidente del partido dice, yo he trabajado, y digamos, como si fuera un padre de familia, yo he reunido toda esta fortuna, digamos, en votos, y la voy a entregar a la familia, ¿no? No voy a privilegiar a la hembra o al varón que me cae bien, que siempre, que es muy afectuoso con el padre, no. O sea, tuvo una posición institucional. A eso estuvieron apostando algunos precandidatos, que en sus spots decían, si Leonel no va, entonces, Ahí está. Entonces yo pienso que son dos manifestaciones que nosotros debemos celebrar, porque aquí hablamos de institucionalidad, hablamos del compromiso político partidario, ¿verdad? Y el presidente, en ese sentido, eso fue lo que yo escuché, claro, porque se ponen a inventar cosas, a decir cosas, y además otro elemento. Las personas que fueron allí fueron convocadas a un acto por esas personas que Gedeón mencionó, de que los organizadores que pretendían hacerle una emboscada de cariño al presidente. Una emboscada, así decir, vamos a organizar este evento y toda esta muestra multitudinaria de afecto, pues quizás le hagamos doblegar sus defensas, ¿no? Y que el presidente cometa el error de irse en la aventura de violar su propia constitución. No se dejó seducir. Ahí está Manolo. No se dejó seducir. El presidente no cayó en esa emboscada del cariño, no se dejó seducir, y naturalmente, ¿cómo le podemos pedir a cualquier ser humano, ante una muestra tan multitudinaria, Roberto, tan fantástica de apoyo, que le diga ahí, cometa la grosería de decirle, óigame una cosa, espérense, no se me vayan, antes de irse le voy a decir lo siguiente, yo no voy, no, por favor. Roberto, es decir, no sé si usted porque la gente fue convocada a que él dijera que sí. Claro. El hecho de que él se resistiera a esa emboscada de afecto,
lo que revela es lo que hemos venido señalando aquí. Claro. Se manejó con mucha decencia. Así es. Con mucha decencia ante una multitud que lo que le pedía con esas firmas era que se repostulara, pero él no podía romper con su propia constitución. Pero miren, yo no sé si ustedes han notado algo. En los discursos de precandidatura del presidente Fernández y ya como candidato del partido, siempre se ha referido a él mismo como el león. Sí. Y en este discurso nunca mencionó al león, ni hizo referencia a él. Siempre habló de forma institucional. Habló del partido. No sé si se dieron cuenta. Sí, sí, es verdad. Entonces, siempre revisen los discursos del presidente siendo precandidato y siendo candidato. No dijo, estas firmas son para el león, nada de eso. Sí. Manolo, Y dijo, no, y déjame terminar esto, y dijo que esas firmas que se entregaban ahí eran la garantía de que el Partido de la Liberación Dominicana retuviera el poder o continuara en el poder. No que el león continuara en el poder. Partido. No que el león retuviera el poder. El Partido de la Liberación Dominicana. Y no solamente dijo eso, dijo, porque el PLD representa el progreso y el PRD representa el retroceso. Fue un discurso institucional. Así es. Y ahí quedó claro, con esa expresión y con la ausencia del león en su vocablo, de que él definitivamente no será candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y la mejor expresión de que solo el PRD ha interpretado que con su discurso el presidente lo que dejó abierta fue su repostulación, la mejor expresión de que eso no es así fue el público. Había que ver las caras de los compañeros y compañeras que estaban ahí cuando el presidente terminó su discurso. Es verdad. Todos interpretaron que el presidente acababa de declinar, si tenía en algún momento alguna idea, de cualquier proyecto de repostulación. Porque en las caras se le veía al público que no, como que sintieron que el presidente no estaba en eso, o sea, estaba en un ambiente institucional, como tú dices, o sea, de que sea el partido el que ganara las elecciones. Cuando comenzó el acto, fue todo lo contrario. Yo recuerdo la euforia que había, incluso en un momento cuando el presidente comenzó a hablar, que mencionó como que se iba a continuar en el poder, pero no lo dijo muy claro, y se paró todo el mundo y hubo algarabía, pensando que ese era el preludio de que luego iba allá. Eso fue los primeros minutos del discurso. Los primeros minutos del discurso, correcto. Pero luego cuando el discurso fue avanzando, que fue convirtiéndose en un discurso PLD, empezó a bajar los ánimos del público y al final el público se le vieron las caras. Lo que quiere decir que parece que solo el PRD ha interpretado de la manera que lo ha interpretado el discurso del presidente. De todas maneras, los hechos están ahí y el día 10 se va a presentar en el Comité Central las candidaturas. Ya todo el país verá que, aunque algunos senadores han dicho que van a inscribir al presidente y todas estas locuras, que nada de eso va a pasar. El PLD no es un partido gallo locos. El PLD, si tiene algo bueno, es su institucionalidad que se respeta. El PLD tiene un comité político que se respeta y un comité central que se respeta. Ahí no va a ir nadie a galloloquear el día 10. Ahí nadie se atrevería a proponer algo que sea violatorio a la Constitución de la República Dominicana. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y sé que eso el comité político lo va a tratar para que no vaya a generarse ahí algún desorden. Y ya verá el país cómo actúa el Partido de la Liberación Dominicana. El día 10 se va a definir y yo pienso que el presidente Leonel Fernández ha decidido su suerte. El 2016, promisoria para él. ¿Qué le impide al presidente volver en el 2016? Nada. Solo se lo impide un mal gobierno. Es decir, que se le desarticule el gobierno, por un lado, y se lo impide una mala imagen pública, y que eso quede fresco en la mente, una imagen mala en pública del presidente. Pero si el presidente hace lo que tiene que hacer, respeta la Constitución, apoya a los candidatos de su partido, hace un buen gobierno, yo no tengo ninguna duda de que el presidente puede volver en el 2016. Lo que ha demostrado en América Latina es que los presidentes que hacen buenos gobiernos vuelven a ser presidente de la República. Así es. Y nosotros volvemos enseguida. Nosotros vamos a una pausa y estamos aquí
de regreso. Quédense ahí, que volvemos en un minuto. Amigos de Ojalá, seguimos aquí analizando la actividad del presidente del domingo, Roberto Gedeón, y quien habla. Yo me quedé pendiente de decir que para el presidente de la República no había mejor escenario que el del domingo para decir que sí. Claro. De hecho, Claro. él fue mencionando provincia por provincia y decía, Santo Domingo dijo sí, Santiago dijo sí, y así las mencionó todas. Y qué mejor momento con la euforia que había allí y con las 2.200.000 firmas que dicen los organizadores que recogieron para presentarles para presentar al presidente. O sea, no había mejor escenario. Si tenía pendiente el presidente repostularse, ese era el mejor momento. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Pero, No Manolo, lo hizo perdóname, porque no lo sí. hizo porque no tenía pendiente hacerlo, porque no le ha pasado por su cabeza hacerlo. Yo he dicho siempre una cosa, perdona, sí, Gedeón, y parecerá una expresión de cajón o un cliché. El presidente, yo pienso que tiene sentido de la historia. Y tú hablabas de la premisa, de que la Constitución lo prohíbe, pero hay algo que lo agrava, que esa Constitución que lo prohíbe, él la promovió, él la consensuó con la sociedad y apenas tiene un año que se promulgó. Entonces, mal puede el presidente de la República violar la Constitución que él promovió, la Constitución que él trató de consensuar para favorecerse él mismo. Entonces, no creo que el presidente tenga eso en su cabeza. Yo pienso que eso está totalmente descartado y que el Partido de la Liberación Dominicana se abocará sin sobresaltos el día 10 a escoger los precandidatos en el Comité Central y el día 26 siempre con el problema de junio-julio. De junio, ¿verdad? Sí. A elegir el candidato a la presidencia. Yo pienso que no, que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene problema en este proceso. Lo que iba a decir cuando te interrumpí es que ni siquiera el expresidente Hipólito Mejía se atrevió a violar la Constitución de la manera que se lo están pidiendo hoy al presidente algunos amigos. Cuando el presidente Hipólito Mejía decidió repostularse, la Constitución que tenía era muy parecida a la que se acaba de aprobar. Un periodo sí y uno no. Esa era la Constitución que estaba operando. Y el presidente Mejía, que no es un hombre, digamos que un intelectual, un hombre de historia, nada de esto, o sea, quizás le pasó por la cabeza, pero parece que los juristas le dijeron, con esta Constitución usted no puede repostularse, usted tiene que cambiarla. Así es. Y el presidente Mejía, ¿qué hizo? Cambió la Constitución. Claro, todos sabemos el precio, primero el costo de cambiar esa Constitución, que fue enorme. Se dice arrepentido. Y luego entonces el precio que él ha pagado. Luego de ese costo tan alto, ha pagado un precio elevado en su carrera política y en su imagen, que ha tenido que estar pidiendo perdón y dándose con una piedra por el pecho. Es decir, ni siquiera el presidente Mejía fue capaz de violar la Constitución de la manera que se lo están pidiendo hoy al presidente. Cambió la Constitución y luego lo hizo de manera más o menos legal. Entonces, con esto quiero decir que no hay precedentes. Y si nos ponemos a comparar al presidente Leonel Fernández con el presidente Hipólito Mejía, es del cielo a la tierra la comparación en todos los sentidos de la palabra. Por lo que no le quepa dudas a nadie, no hay posibilidades de una repostulación del presidente. El presidente tenemos que cuidarlo y guardarlo para el 2016. Yo pienso que no solamente el presidente tendría que tener eso en sus planes inmediatos, sino hasta nosotros todos, porque el presidente es un activo que va a quedar ahí del partido. Así es. Las empresas, sus activos, no la desprecian, las tienen ahí, son sus activos, es una empresa. Los partidos tienen sus activos y el presidente Leonel Fernández es un activo y será un activo importante del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo que pienso es que el día 10 tiene que darse lo que siempre se ha dado en el PLD, presentar los precandidatos, salir a hacer una campaña decente y cuando termine esa precampaña que todos los compañeros que logren acumular fuerzas en el proceso electoral se le endosen al candidato ganador, que ese será Danilo Medina.
Y no porque nosotros lo digamos, ahí están las encuestas. Así es. Todas las encuestas dicen que Danilo Medina es el candidato favorito de los dominicanos y las dominicanas para el próximo torneo electoral. No solo al interno del PLD, sino también fuera del PLD. Porque si bien es cierto que el PRD logró en su precampaña interna el efecto de poner a toda la sociedad a hablar del PRD, en cambio el PLD tiene una gran indefinición todavía. Eso pone en desventaja al PLD, por lo que esa es la razón principal por la que el PLD debe resolver su problema el día 10. Es decir, el día 10 tiene que eliminar la incertidumbre de que si va, que si no va, que si un candidato, que si el otro, no. El PLD debe darle certidumbres al electorado de que se respetan las reglas del juego y de que va a elegir su por lo menos la lista de precandidatos el día 10. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Lo que va a pasar es entonces que el escenario va a ser entero del PLD. El PRD ya ha elegido su candidato y con los problemas internos que tiene, la opinión pública va a enfocar su mirada y su atención hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Y así como el PRD convirtió en un debate nacional su problema, su tema de campaña, el PLD debe convertir en un tema nacional de todos y todas las dominicanas el tema de su convención interna. Y yo no tengo dudas de que cuando eso pase, el PLD va a seguir siendo el gran favorito en las elecciones por venir en el año 2012. Dion, tú sabes que hemos hablado aquí del asunto de los deseos del PRD y por eso han hecho estas interpretaciones retorcidas. Ya andan diciendo, además de estas interpretaciones, que el día 10 no habrá nada. O sea, porque nos quieren igualar a ellos, o sea, el desorden que tienen, la situación que tienen, que es habitual en el Partido Revolucionario Dominicano, ellos tienen el deseo de que se traslade al Partido de la Liberación Dominicana. Y eso no va a ocurrir. El presidente Leonel Fernández, como presidente del partido, será árbitro. Como decía Roberto, lo dijo en San Francisco o en San Pedro, cuando se convocaron aquellas asambleas. Lo ha dicho varias veces que será el árbitro. Será el árbitro. Y el día 10 se va a celebrar la reunión del Comité Central. Y el día 10 saldrán los precandidatos y de esos precandidatos se va a escoger el día 26 de junio, lo dije bien, Sí. Okay. El 26 de junio al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Que no le quepa duda ni a los PRDistas, ni a los periodistas independientes que son del PRD, ni a nadie. O sea, en el PLD no habrá trauma, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana será Danilo Medina y lo proclamaremos, no sé, todavía no hay fecha para la proclamación, pero seguro que lo escogeremos el 26 de junio y ganará las elecciones el día 20 de mayo del 2012. Lo importante en todo esto, y yo lo que advierto, es que hay una constante en el comportamiento del presidente Fernández tan pronto se aprobó la Constitución. Y solo yo lo invito a todos ustedes a ir hacia atrás en el tiempo para que vayan viendo lo que ha venido ocurriendo en nuestro país desde entonces. Y ustedes van a entender el porqué de este acto. Si van hacia atrás y vuelven de allá para acá, lo van a entender. Ha habido una constante. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido un partido de certidumbres en nuestro país. Por eso, cuando en el momento que asumió el poder en el año 96 como en el año 2004, dos momentos muy difíciles de nuestro país, pues aportó esa certidumbre que reclamaban los sectores productivos, la clase media y muchos pobres desempleados o con ingresos precarios. El Partido de la Liberación Dominicana lo seguirá haciendo. Ese es su sello distintivo. Y una demostración de esto, fíjense bien, una demostración de esto es la comunicación que dirigiera en el día de hoy, o en el día de ayer, mejor dicho, el presidente de la República al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, en relación a la aprobación con mayoría simple de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Hubo una reacción de parte de la sociedad dominicana, distinguidas personalidades, elementos de la sociedad civil, diputados también, que señalaron que se había violentado la Constitución en los artículos 102 y 112 de la Constitución, que mandaban una aprobación con las 2/3 partes. El presidente Fernández fue receptivo a esa situación, a esa alerta de lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados, convocó a juristas y directores de medios y allí en un debate pues
se comprometió, esto fue la semana pasada, se comprometió a observar la ley para que ésta pudiera ser devuelta a la Cámara de Diputados y estos procedieran a provocar los consensos necesarios que permitirían su aprobación con las 2/3 partes. Le digo esto y les recuerdo este hecho nada más porque es una señal. La oposición venía señalando de que parte de esta conspiración leonelista para subvertir el orden constitucional, atropellar los derechos políticos de Danilo Medina y del pueblo dominicano, tenían como pata fundamental digamos, la toma violenta del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Y decían, ahí está, esa es la mejor demostración de que Leonel Fernández quiere reelegirse, que es autoritario, represivo, bueno, un pichón de dictador. Ese era el argumento, y ahí entendieron que había una evidencia. Entonces el presidente Fernández, fíjense con la sencillez, con una carta, ha desmontado toda esta campaña que se había armado para poder justificar, yo diría, como dicen ustedes, los temores y los fantasmas que se quieren ver, ¿no? Sí. Porque se fabrican fantasmas y luego se mercadean. Entonces, el presidente ha desmontado eso. ¿Qué quiere decir esto? De que usted en sus hogares, como potencial o segura votante del Partido de la Liberación Dominicana, no tiene nada que temer, nada que temer. Lo que ocurrió en el día de ayer fue, ya lo había dicho, una emboscada de afecto, pero digamos, un encuentro afectivo de muchos dominicanos y dominicanas que tenemos que entender que le agradecen al presidente Fernández, que le agradecen al Partido de la Liberación, pero lo ven encarnado en él. Agradecen la estabilidad, el empleo, el negocio que se ha podido desarrollar bajo sus mandatos. Y es natural que quisieran expresar ese afecto y es natural que incluso desearan que él pudiera volver a ser candidato. Es normal que esto así ocurra, pero, como ya hemos dicho, el presidente Fernández, dentro de lo que las circunstancias de este evento permitían, pues se refirió a la institucionalidad del partido, como ustedes dos bien han señalado. De modo que queríamos transmitirle, compartir con ustedes estas reflexiones, pero sobre todo transmitirle tranquilidad. Como han dicho tanto Manolo como Gedeón, el PLD es un partido de certidumbres, es un partido que ha llevado tranquilidad a la sociedad dominicana en momentos de mucha convulsión. Nos quedan todavía 3 minutos, caballeros, si ustedes se animan todavía en algún comentario que quedó colgando. Don Gedeón, bueno, vamos a darle 1 minuto y medio a usted y 1 minuto y medio a Manolo. Lo que quiero es recapitular. Ok. Número 1, hay una prohibición constitucional. Correcto. Premisa, ¿no? Premisa. Sí. No hay posibilidades de una presentación del presidente como candidato sin que eso sea violatorio a la Constitución. Correcto. El PLD es un partido que no tiene tradición de violar la Constitución. Por lo tanto, el presidente no será candidato. Sí. Número 2, el presidente en su discurso lo que dijo que endosaría esas firmas y esos votos al Partido de la Liberación Dominicana y al candidato que elija. Así es. Número 3, el candidato que va a elegir el PLD será Danilo Medina. Por lo tanto, con esas firmas y el apoyo del presidente Fernández más las fuerzas de Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana va a retener el poder y Danilo será presidente en el 2012. Para mí, esa es la lectura desde la premisa hasta la realidad de lo que pasó el domingo y de lo que va a pasar en el futuro inmediato en la República Dominicana. Muy bien, Gedeón. Manolo. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene tradición no solo de violar la Constitución y las leyes de la República Dominicana, sino que tampoco viola sus normas internas. Están establecidas y yo pienso que se irán cumpliendo al pie de la letra. El día 10, reitero, habrá reunión del Comité Central y el día 26 de junio se va a elegir el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y tendremos como candidato al compañero Danilo Medina. Hay algunos que tienen temores con que se quiebre el frente, el bloque progresista. No hay temor de que se quiebre el bloque progresista, todo lo contrario. Nosotros somos de los que creemos que el bloque progresista será más amplio y abierto. Y con un bloque progresista más amplio y abierto, las posibilidades de retener el poder del Partido de la Liberación Dominicana también son más grandes. Muy bien, Manolo Pichardo. Bueno, pues nada, yo pienso que hemos cumplido con el deber, ¿verdad? Cumplido con nuestro deber de compartir estas reflexiones con ustedes. Ojalá hayan podido llegar a ustedes y ha provocado de nuevo, ¿verdad?, otras consideraciones en ustedes y sobre todo la reafirmación de la tranquilidad.